Una vez más, recibo una cordial bienvenida a esta su iglesia bautista reformada, cimentados en la palabra. La gracia del Señor siga acompañando sus vidas a lo largo de este día, mis hermanos. Como bien saben, empezamos nuestro espacio de formación teológica. Allí nos encontramos actualmente en el capítulo 26 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Aquel capítulo que ha sido destinado para hablar acerca de la doctrina de la iglesia. Ya hace algunos meses atrás, como iglesia, nos propusimos el estudiar todo lo concerniente a lo que tiene que ver con la iglesia. Y en verdad que esto ha sido provechoso para el crecimiento de la iglesia, pues en este capítulo encontramos muchas de las bases teológicas fundamentales para la iglesia del Señor Jesucristo. A lo largo de todas estas escuelas aprendimos cómo se consolida la iglesia, cómo nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Vimos también la necesidad de que seamos iglesia, la importancia de hacernos miembros de una iglesia, cómo se constituye una iglesia ordenada con sus ancianos, con diáconos, según los oficios que el mismo Cristo ha dispuesto para el orden de su iglesia. Entonces, mis hermanos, a lo largo de todo lo que hemos recorrido en este capítulo 26, realmente ha sido muy provechoso para la iglesia estudiar este capítulo 26. Hoy ya llegamos al final de este capítulo y específicamente entonces nos debemos situar en el párrafo número 15. Y la esencia de la vida eclesiástica, según la Confesión de 1689, reside en que ninguna congregación es una isla autosuficiente, sino que todas forman parte de un cuerpo universal independiente. En el párrafo 14 se establecía que la independencia y el congregacionalismo no deben conducir al aislamiento. Eso lo decíamos en nuestra clase pasada y que de hecho providencialmente este capítulo 14 estuve compartiéndolo con ustedes en su momento. Entonces decía que el párrafo 14 establece que la independencia y el congregacionalismo no deben conducir al aislamiento, sino más bien a una disposición espiritual donde cada iglesia y sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todo lugar. No sé si recuerda eso en nuestra clase pasada. Así que esta asociatividad se manifiesta a través de una comunión voluntaria y fraternal que busca la paz, el amor y la edificación mutua. Esto reconociendo que el Señor ha repartido dones en todo su pueblo y no solamente en una localidad específica. Es decir, el Señor no solamente ha repartido dones en la iglesia bautista reformada, cimentados en su palabra de sábana larga, sino en todo su pueblo en general. Así que en este marco, el poder de las iglesias al relacionarse no es jerárquico ni legislativo, sino que es estrictamente recíproco y cooperativo, tratando entonces a cada comunidad con la misma luz, igualdad de condiciones y mismos derechos. Entonces, esto quiere decir de que no hay iglesias que sean mayores que otras, no hay iglesias madres, sino que todas son tratadas de la misma forma porque todas son las iglesias del Señor. Entonces, esta base de confianza y cooperación que fue establecida en el párrafo 14 es la que permite transitar de una forma orgánica hacia el párrafo 15, que es donde vamos a situarnos el día de hoy, donde la asociación de la que hablábamos la vez pasada deja de ser una disposición general para convertirse en un recurso de auxilio práctico ante crisis concretas. Y cuando me refiero a crisis concretas, el párrafo 15
realmente lo muestra en una forma muy clara. Entonces, cuando surgen dificultades doctrinales, asuntos que afectan la paz general o casos de injusticia en la disciplina que la iglesia local no puede resolver por sí misma, se activa la necesidad de los consejos intereclesiásticos. Entonces, así de esta forma, la vida asociativa del párrafo 14 proporciona el entorno de unidad y humildad necesario para que ante un conflicto la iglesia pueda buscar la multitud de consejeros. En eso consiste todo lo concerniente a la vida asociativa de una iglesia, en la búsqueda de multitud de consejeros. Este consejo no se recibe como una imposición externa. Y cuando hablo de esto me refiero a que una imposición externa que anula la autonomía, sino que es como ayuda formal y autoritativa que ilumina el camino mediante las escrituras, permitiendo entonces que la iglesia local mantenga su independencia mientras se beneficia de la sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo para la sola gloria de Dios. Entonces, eso es lo que realmente es la vida asociativa de la iglesia. Sí, somos una iglesia independiente, pero que gozamos con un beneficio que podemos tener el consejo sabio de otras iglesias hermanas. Entonces, en ese sentido, no nadamos solos como iglesia, sino que tenemos vida asociativa. Entonces, la fundamentación teológica de este punto introductorio debemos entenderla como la vida de la iglesia no está diseñada para el aislamiento. Eso realmente es la vida de la iglesia, no está diseñada para el aislamiento, sino para una interdependencia vital que brota de la voluntad misma de Jesucristo. Él lo ha instituido de esa forma. Entonces, esta asociatividad no es una simple opción administrativa o una sugerencia humana, sino que es un mandato bíblico y asimismo una evidencia de la unión y el amor que debe caracterizar a los santos en todo el mundo. Entonces, partiendo esto desde la providencia de Dios en lo local hasta alcanzar una dimensión regional. Eso es importante para la vida asociativa de la iglesia. Entonces, el vehículo fundamental para esta vida asociativa es la comunión. Eso nosotros hablamos en la clase anterior mucho, la comunión. Es un término que la iglesia debe atesorar y no manejarlo con ligereza. La comunión realmente es un tesoro para la iglesia. ¿Por qué? Porque esto representa la práctica mandada por el Señor Jesucristo en la que las congregaciones se unen voluntariamente en una relación fraternal. Entonces, esta comunión tiene como propósito central fomentar la paz, el amor y la edificación mutua, sirviendo como un apoyo para mantener la fidelidad doctrinal y el orden bíblico al interior de cada iglesia. Este es el propósito central que tiene la asociatividad de la iglesia. En este sentido, la Asociación de Iglesias que abrazan el legado de la Confesión de 1689 se convierte en una herramienta preciosa para que la predicación del Evangelio permanezca pura, sin intereses humanos, y para que el pueblo de Dios haya sabiduría en la multitud de consejeros, evitando entonces que las iglesias se cierren sobre sí mismas para escuchar solo la voz de un hombre. Ese no es el propósito de la vida asociativa, sino que, por otro lado, al estar cimentada en la inerrancia de las escrituras, la asociatividad permite que la iglesia local sea protegida por el consejo sabio de otras iglesias hermanas. Entonces, esto garantiza que cada paso dado en la vida eclesiástica sea para la gloria de Dios. Así que debemos tener esto muy presente, que la vida asociativa de la iglesia termina dándole gloria a Dios en todo lo que se hace. Así que, mis hermanos, la vida de la iglesia no debe desarrollarse en aislamiento. No podemos ser una iglesia que camina por el mundo sola. Debemos procurar la asociatividad. Este párrafo 15 de nuestra confesión
establece que la voluntad declarada de Jesucristo es que sus iglesias trabajen juntas por el bien y la prosperidad mutua. Eso es lo que vamos a ver en este párrafo número 15. Esta relación, como decía hace un momento, no es una opción sugerida, sino que es un mandato bíblico que evidencia la unión y el amor de los santos en el mundo. A modo de título para esta escuela, en esta mañana, he dispuesto el nombre de la sabiduría en el Consejo Intereclesiástico. Ese será el nombre de esta escuela, la sabiduría en el Consejo Intereclesiástico. Y esta clase la vamos a dividir en 3 puntos. Primero, las causas que activan la necesidad de consejo. Ese será el primer punto. Las causas que activan la necesidad de consejo. Luego vamos a ver el modelo y método de la asociación. El modelo y método de la asociación. Y tercero, los límites de la autoridad. Los límites de la autoridad. Ahora, muy amablemente, solicito a un hermano que me colabore con la lectura del párrafo número 15. En caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo, que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre la iglesia misma, para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Muchas gracias, mi hermano. Bien, entonces hemos leído este párrafo número 15 del capítulo 26 y decía entonces que el primer punto que vamos a ver es las causas que activan la necesidad de consejo. En la introducción decíamos que como iglesia debemos buscar siempre el consejo sabio de iglesias hermanas, con el propósito de ser entonces guiados siempre bajo los principios de la palabra del Señor. Esto es importante, decía, porque como iglesia no debemos buscar el aislamiento. No somos una iglesia autodependiente que lo que ella diga, eso es. No somos una iglesia que lo sabemos todo. No somos una iglesia que en cierto sentido tenemos todo el conocimiento del mundo y podremos manejar cualquier situación porque somos una iglesia independiente. Entonces, a través de este párrafo, mis hermanos, vamos a ver que esto no es así. Y de verdad, creo que después de esta clase vamos a ver la necesidad incluso de buscar vida asociativa con otras iglesias. Entonces, en cuanto a lo primero, las causas que activan la necesidad de consejo, en el desarrollo de este punto, este nos sumerge en la realidad práctica y a veces dolorosa de la vida eclesiástica.
¿Por qué digo esto? Reconociendo que la iglesia local, aunque es una institución divina, está compuesta por hombres y mujeres en quienes todavía opera un remanente pecaminoso. Y por eso hablo de doloroso, esta parte dolorosa de la vida eclesiástica, porque aún somos pecadores. Es decir, que en este espacio que estamos reunidos aquí, aquí hay un pecador y allá hay otro grupo de pecadores también. Entonces, ahí opera un remanente pecaminoso. Y esta realidad antropológica es la que hace que la asociatividad no sea un lujo. O sea, no creamos de que tener vida asociativa es un lujo que algunas iglesias se dan o que algunas iglesias pueden tener, sino que es una necesidad realmente, y es por eso, porque aún en medio del pueblo del Señor estamos llenos de pecado. Entonces, esto es una necesidad de supervivencia espiritual y orden institucional. La confesión de fe, en su sabiduría pastoral, ella no idealiza a la congregación local como un ente infalible. Ella no lo presenta de esa forma, sino que prevé unos mecanismos de auxilio para cuando la paz, la unidad y la edificación se ven comprometidas por causas que superan la realidad de resolución interna o la capacidad de resolución interna. Entonces, a pesar de que somos una iglesia autónoma, el remanente pecaminoso en los miembros e incluso en los oficiales puede generar conflictos que requieren una perspectiva externa. Como le digo, nosotros podemos vernos como una iglesia santa, como una iglesia ejemplo, estándar, pero somos pecadores y necesitamos la perspectiva externa, que otra iglesia nos evalúe, nos analice cómo nos estamos moviendo como iglesia. Entonces, aquí en la confesión se identifican tres escenarios principales. De ellos, el primero es las dificultades doctrinales o de gobierno. Es lo primero que la confesión nos muestra, dificultades doctrinales o de gobierno. Lo segundo son asuntos generales que afectan la paz, la unión y la edificación de la iglesia. Y lo tercero es la injusticia en los procedimientos disciplinarios. Y leo en favor de ustedes lo primero que dice el párrafo 15. En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y el orden. Entonces, claramente la confesión muestra estos tres escenarios. Cuando haya dificultades doctrinales o de gobierno, asuntos generales que afectan la paz, la unión y la edificación de la iglesia, y la injusticia en procedimientos disciplinarios. Son los tres escenarios que muestra la confesión por los cuales se activa la necesidad de consejo para otras iglesias. Entonces quisiera ahora hablar de cada uno de ellos. Quisiera hablar de las dificultades doctrinales o de gobierno, que es el primer gran escenario que activa la necesidad de este consejo intereclesiástico. Y por eso entonces llamamos esta clase la sabiduría en el consejo intereclesiástico. Porque de verdad estos consejos entre iglesias son muy sabios. De verdad es necesario para la iglesia tener este tipo de apoyo de nuestras iglesias hermanas. Entonces, este consejo intereclesiástico, en la presencia de dificultades o diferencias en puntos de doctrina o de gobierno, como dice la confesión, debemos tener la premisa clara de que las iglesias no están exentas de que por la providencia de Dios surjan situaciones donde incluso oficiales u hombres dotados intenten engañar o enseñar algo que no sea adecuado. Las iglesias no están exentas de eso. Y hablamos entonces de oficiales, llámese anciano, llámese diácono, o de hombres dotados
que pueden intentar enseñar algo que no sea adecuado o que se desvíe de la sana doctrina. Y eso es natural que pase en una iglesia. Estas divergencias pueden estancar el crecimiento de la congregación y crear nudos teológicos que la administración local no logra desatar por sí sola. Y es entonces un momento necesario en el cual estos casos, el párrafo 15 de la confesión del capítulo 26 entra en acción como un termómetro de la paz y la edificación. Si en algún momento como iglesia tenemos la dificultad en cuanto a temas doctrinales o de gobierno, aquí se activa este párrafo 15. Aquí se activa este párrafo. Entonces, si hay un problema interno, está destruyendo la unidad de la iglesia debe tener la humildad de reconocer sus limitaciones. Como decía, no somos la iglesia que lo sabe todo. Debemos tener la humildad de reconocer nuestras limitaciones y buscar la multitud de consejeros. Eso es importante, porque en la multitud de reside la sabiduría. Este auxilio externo sirve para confrontar posibles herejías y revisar entonces el caso de manera consultiva. Podemos consultar a estas iglesias entonces, a estos pastores de sus iglesias, tenemos esta situación, ¿qué hacemos? Es importante entonces la vida asociativa de la iglesia. ¿Esto qué propósito tiene? Asegura que la predicación sea fiel, que esto mantenga sin ápices de intereses humanos, sino que se mantenga siempre fiel a la Escritura, y que cuando surjan controversias en puntos de doctrina o administración que la iglesia local no logra resolver por sí misma y que perturban su paz, hay que buscar consejo. Y esto no tiene discusión alguna. Vamos a ver un ejemplo magistral de un escenario en el cual pasa una situación como la que estoy mencionando. Esto lo encontramos en Gálatas 2, versículos 1 al 5. Le invito entonces que vaya hasta allá y me apoye con la lectura de Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 5. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, me puse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser ciego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Muy bien, gracias, mi hermano. Entonces, allí el apóstol Pablo debió atender una disputa surgida en la iglesia debido a la presión de judíos que querían imponer la circuncisión sobre los gentiles como requisito para la salvación. Ese era el problema que había allí. Ese era el gran problema que había en esta iglesia. Judíos que querían convertir a través de la circuncisión a gentiles, diciendo que a través de ello podrían hallar salvación. Entonces, ante esta diferencia o esta dificultad doctrinal, vemos que esta amenazaba incluso la esencia misma del evangelio. Vemos como el apóstol Pablo en el versículo 5 lo dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros.
O sea, la intención real del apóstol Pablo era ¿cuál? Proteger el evangelio. Entonces había un ataque contra la doctrina y el apóstol Pablo interviene y dice, no, hay que hacerlo no de esta forma. Y me gusta mucho la parte donde él habla, porque dice que subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también consigo a Tito, pero subió según una revelación. Entonces, esto es importante porque la palabra del Señor es aquella que nos guía como iglesia. Es aquella entonces que siempre nos va a mostrar el camino claro y es la que va a definir si nos estamos conduciendo realmente como iglesia y si lo estamos haciendo como Él lo demanda en su palabra. Entonces nosotros aquí, en esto que está pasando con el apóstol Pablo, vemos la sabiduría de acudir a los ancianos y representantes para resolver el conflicto. El apóstol Pablo no actuó de una forma aislada. Él no llegó diciendo, no, yo soy el apóstol Pablo, yo vengo a resolver esto. No, él no lo hizo de esta forma, sino que él expuso el consejo ante los ancianos de Jerusalén, dice el versículo, quienes al escuchar los argumentos y el consejo sabio, ellos consintieron en la verdad. Y este precedente bíblico refuerza la idea de que acudir a otras iglesias asociadas en temas de diferencias doctrinales no vulnera la independencia de la iglesia local. Y nosotros debemos tener esto muy presente. Que el nosotros acudir a una iglesia hermana a buscar consejo, eso no nos hace más vulnerable hacia ellos. Todo lo contrario, esto protege de errores que podrían ser fatales para la salud espiritual de la iglesia local. Entonces, eso en cuanto a lo primero, las dificultades doctrinales o de gobierno, siempre hay que buscar consejo. Lo segundo, el segundo escenario que presenta la confesión, que es el que abarca los asuntos generales de interés en la iglesia y que tal como dice la confesión allí, son los que afectan la paz, unidad y edificación de las iglesias. Entonces, hay temas que trascienden la frontera de una sola congregación y que atañen a toda la asociación de iglesias que caminan bajo una misma fe y confesión. Esto que acabo de decir, mis hermanos, quiero resaltar que la iglesia de Cristo no es un conjunto de entidades aisladas, sino es un cuerpo que se extiende por el mundo entero. Por tanto, existen cuestiones administrativas, teológicas o de cooperación que requieren una deliberación común para asegurar que el testimonio del Evangelio sea coherente y vigoroso en la región. Entonces, la meta de este consejo colectivo siempre es el amor fraterno y el apoyo mutuo, redundando esto en un crecimiento que beneficie a una sola comunidad particular, sino al cuerpo de Cristo a nivel general. Entonces, esto va más ligado a los ataques que puedan ir en contra de una asociación de iglesias, porque habla de la unidad, la edificación de las iglesias. Entonces, si hay una de estas iglesias que está asociada, no está predicando conforme al evangelio, esta iglesia está afectando a las demás iglesias. Entonces, es importante también tener presentes estos asuntos. Y el tercer escenario es quizás el más sensible, es el que habla de la injusticia en los procedimientos disciplinarios. Y esto se refiere a los casos de injusticia percibida en los procedimientos disciplinarios. Y allí la confesión es explícita al señalar que este consejo debe buscarse cuando uno o varios miembros de una iglesia son dañados o injuriados por acciones disciplinarias que no coinciden con la verdad y el orden bíblico. Y como decía hace un momento, esto puede pasar en medio de una iglesia local. Se puede presentar un mal procedimiento contra un hermano, aquel que no sea coherente con la verdad y el orden bíblico, y este hermano está en la libertad de buscar consejo con estas otras iglesias, porque bíblicamente él reconoce que
no hay algo bíblico en medio de su proceso disciplinario. Y esto naturalmente puede pasar. Este, mis hermanos, es un resguardo fundamental contra el autoritarismo y el abuso de poder eclesiástico. Reconocemos que en muchas de las iglesias hay pastores autoritativos que la disciplina se da conforme a lo que ellos consideran, pero esto no es así. En ocasiones, la disciplina, que debería ser un instrumento de restauración, puede ser utilizada de forma arbitraria o injusta debido a la falta de objetividad o a conflictos de interés al interior de la congregación. Entonces, la asociatividad permite que el miembro afectado solicite una revisión externa. Este hermano está en toda la libertad de buscar consejo en las iglesias hermanas. Entonces, esto no lo hace como un acto de rebeldía, que es como normalmente es considerado. Esto no es un acto de rebeldía, según lo que está diciendo la confesión, es un acto que puede hacer este hermano naturalmente. Si él considera que tiene la verdad bíblica, dice, este proceso está mal hecho, él tiene la libertad de hacerlo y eso no debe entenderse como rebeldía, sino como una búsqueda legítima de que el ejercicio de las llaves del reino se ajuste estrictamente a la justicia de Cristo. Y esta expresión llaves del reino, recuerde que la vimos en la clase pasada, donde la iglesia es la que tiene las llaves del reino. Entonces, es la iglesia la que ejerce disciplina sobre sus miembros. Entonces, esta garantía, mis hermanos, es especialmente vital en situaciones complejas. Ya hemos visto 3 escenarios fundamentales en los cuales se activa con gran necesidad el consejo intereclesiástico. O miremos el siguiente caso, cuando un oficial cae en pecado. Y entonces este oficial utiliza su influencia o agilidad para intentar convencer o aislar a la iglesia. Esto también es algo que puede pasar en las iglesias. Entonces, en tales momentos de confusión y manipulación doctrinal incluso, la asociación se convierte en un beneficio invaluable para la iglesia local, porque ella le permite recibir representantes que aportarán una visión objetiva y sabia. Entonces es importante y como les digo, va sobre los hermanos, va sobre los oficiales incluso, y es importante el consejo, mis hermanos, insisto en eso. Entonces, esta visión sabia y objetiva que aportan estas iglesias ayuda a la congregación a tomar una decisión congregacional justa y basada en las escrituras. Esa es la importancia de este consejo, que como iglesia no sabemos qué hacer, pero buscamos consejo y este consejo entonces puede hacernos tomar una decisión congregacional justa y basada en la escritura. Entonces, la posibilidad de una revisión externa previene que los miembros queden a merced de oficiales que buscan enseñorearse de la fe ajena. Esto con el fin de garantizar el orden y la verdad sean preservados por encima de las voluntades individuales. En resumen, estos escenarios de intervención, de dificultades doctrinales, de injusticias disciplinarias, de asuntos de interés común, subrayan que la independencia de la iglesia local no debe confundirse con el aislamiento necio. Realmente vivir como una iglesia aislada, eso entra en un tinte de necedad. Realmente eso es lo que haríamos si nosotros nos aislamos como iglesia. Una iglesia que rechaza todo consejo externo ante estas crisis corre el riesgo de volverse sectaria o de permitir que el error se arraigue sin contrapeso. Así que el párrafo 15 nos instruye en estos asuntos neurálgicos, recordándonos que el propósito central de buscar auxilio en las iglesias asociadas es guardar la verdad y asimismo el orden conforme a la voluntad de Cristo, como dice el párrafo 15. Todas estas cosas que nosotros hemos presentado hasta el momento son conformes a la voluntad de Cristo, asegurando entonces que la gloria de Dios sea el norte en cada decisión eclesiástica.
Bien, mis hermanos, hasta aquí, ¿cuáles son las 3 causas que activan la necesidad de consejo? Muy bien. La disciplina, muy bien. La injusticia en los procedimientos, sí, lo de la disciplina. Y falta uno, que son los asuntos generales que afectan la paz, la unión y la edificación de la iglesia. Bien, veamos ahora entonces el modelo y método de la asociación, nuestro segundo punto. Sigue entonces diciendo la confesión. Es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Eso es lo que sigue diciendo nuestro párrafo de la confesión. El modelo y el método de las iglesias en sus asociaciones, según el diseño bíblico y la confesión de Bautista de 1689, constituye una de las herramientas más sofisticadas para el equilibrio entre la libertad de la iglesia local y la responsabilidad hacia el cuerpo de Cristo. Este sistema no se rige por un pragmatismo humano o una estructura burocrática, sino que encuentra su génesis en el ejemplo apostólico y su sustento en la sabiduría proverbial. Veamos primeramente el modelo. El modelo. El modelo que observamos nosotros en Gálatas 2, versículos 1 al 5, que nos acaba de ayudar a leer nuestro hermano Johnny, es el paradigma fundamental. Ante una crisis doctrinal de proporciones sísmicas, y cuando hablo de sísmica me refiero a terremoto que incluso sacude a la iglesia, la disputa sobre si los gentiles debían circuncidarse para ser salvos, es el contexto de este pasaje. El apóstol Pablo no actuó bajo un espíritu de independencia absoluta, ni de autoritarismo personal. Por el contrario, él acudió a Jerusalén para presentar el caso ante los oficiales y ancianos. Entonces habla de oficiales y ancianos, pluralidad. Este acto de subir a Jerusalén no fue una rendición de su autoridad apostólica, sino que fue un ejercicio de sabiduría que buscaba la ratificación del evangelio mediante el consejo mutuo. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, protegiendo la paz de la iglesia y la integridad del mensaje cristiano. Entonces, este método bíblico se ilustra aquí en Gálatas 2, versículos 1 al 5, donde el apóstol Pablo acudió a los ancianos en Jerusalén para resolver una disputa doctrinal sobre la circuncisión. Esto protegiendo la independencia de la iglesia mediante un consejo sabio. Ahora veamos el método. Hablamos en este punto del modelo y el método de asociación. El método, la multitud de consejeros. Ese es el método, la multitud de consejeros. Este método se fundamenta en el principio espiritual de la multitud de consejeros. Y por eso decía en un momento de que esto tenía un tinte de sabiduría proverbial. Porque nosotros vemos que la escritura es tajante al señalar en Proverbios 12:15 que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio, escribe Salomón. Entonces, esto trasladado a la eclesiología es un principio que enseña que ninguna iglesia local posee todos los dones. O sea, eso no lo vamos a ver. Una iglesia que sea una iglesia sabia, que sea una iglesia de ciencias, eso no lo va a ver. Los dones que tenemos en esta iglesia seguramente no serán los mismos que la de Cartagena, que la de Santa Marta, que la de Valledupar y así sucesivamente. Cada iglesia tiene sus dones específicos según su particularidad.
Entonces, este principio, mis hermanos, nos muestra eso, que todas las iglesias no poseen todos los dones. Entonces, toda la sabiduría ni toda la perspectiva necesaria para enfrentar cada crisis imaginable. Pues bien, digo, nosotros como iglesia podemos enfrentarnos ante situaciones que no esperábamos. Podemos enfrentarnos ante situaciones que como iglesia no vamos a saber manejar porque nunca nos tomamos una tarea, un ejemplo de vamos a estudiar esto por si pasa esto. Porque como iglesia nosotros nos conducimos como una iglesia que va hacia adelante. Entonces, esto es importante, hermano, recordar que toda iglesia no posee todos los dones. Entonces, la asociación permite que una congregación, en medio de una tormenta doctrinal o administrativa, pueda acceder a los dones, la experiencia y la madurez que Dios ha repartido generosamente en todo su pueblo. Esto es lo que realmente hace la asociación. Nos permite gozar de todos estos privilegios, experiencia, madurez que el Señor ha repartido en todo su pueblo y no solamente en un rincón geográfico. Insisto, no solamente la iglesia de Sabana Larga es la iglesia más sabia. Entonces, mis hermanos, el aislamiento es visto, por tanto, como una imprudencia peligrosa. Y quiero insistir en eso. El aislamiento de una iglesia es visto como una imprudencia peligrosa. Una iglesia que se cierra al consejo externo ante problemas graves está asumiendo que es autosuficiente. Y eso es muy peligroso, porque se estaría ignorando que el diseño de Dios para la edificación del cuerpo es la interdependencia. Así que la asociación permite acceder a los dones que Dios ha repartido en todo su pueblo. Y el aislamiento es visto como imprudencia, tal como lo veíamos en Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece consejo es sabio. Así que, mis hermanos, el mecanismo operativo, diciéndolo en algún sentido, de este método es la asamblea de mensajeros o representantes, tal como lo dice allí el párrafo de la confesión. Él habla, y leo otra vez, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias tengan comunión entre sí, se reúnan a través de sus representantes. Entonces, es importante notar que la confesión hace énfasis en estos representantes. Por lo tanto, este mecanismo es lo que lo hace operativo, el método operativo, la asamblea de mensajeros o representantes. Entonces, es crucial entender que estas reuniones no son concilios de obispos. No son concilios de obispos con poder sobre las almas, sino que son encuentros de hombres maduros, probados y dotados que son enviados por sus respectivas iglesias locales. Es decir, a estas asociaciones puede ir cualquier hermano de la iglesia que esté preparado, que sea maduro, que sea dotado, y entonces la iglesia lo comisiona a ir a esta asociación. Entonces, no necesariamente tiene que ser el anciano de la iglesia, sino que un hermano puede ir en representación o como mensajero de la iglesia local. Entonces, estos mensajeros tienen la tarea de escuchar, considerar y deliberar sobre los asuntos en disputa con la mente de Cristo. Y obviamente con el texto bíblico como única norma. Todos estos consejos que nosotros podamos dar o recibir tienen que ser conforme a la Escritura. Eso, digamos, es el requisito básico. Todo lo que sea consejo para dar o recibir debe ir guiado por la Escritura. Entonces, su función en cuanto a los representantes es informar y aconsejar, no legislar. Esa es la función que tiene la asociación, informar, aconsejar, mas no legislar, no es algo autoritario. El valor de estos mensajeros
reside entonces en su objetividad. Al no estar directamente involucrados en las pasiones o conflictos internos de la iglesia en crisis, es decir, cuando nosotros buscamos consejos, son hermanos que no están constantemente con nosotros. Por lo tanto, ellos no van a tomar partido del lado A o del lado B, sino que son unas personas imparciales que escuchan, juzgan y dicen, este es mi consejo. Entonces es importante tener todo esto porque esto aporta una claridad que a menudo se pierde en el calor de la disputa local. Porque pasa eso, como iglesia local podemos tomar partidos, unos están aquí, otros están allá, otros neutrales y así sucesivamente. Entonces no se trata de imponer una voluntad externa, sino de reflejar la luz de la palabra sobre un problema específico para que la iglesia local pueda ver el camino de regreso al orden y la verdad. Pero sin embargo, este método asociativo debe ser tratado con una gravedad proporcional a su propósito. Voy a explicar esto. No cualquier diferencia o contratiempo administrativo califica para activar este mecanismo formal. Ya, este mecanismo formal de consulta tiene una naturaleza del asunto y esto es un filtro indispensable. ¿Por qué? Porque la asociación no debe ser accionada por cuestiones menores o trivialidades administrativas que caen bajo la jurisdicción común y corriente del liderazgo local. Entonces, en ese sentido, involucrar a la asociación en detalles financieros menores o disputas logísticas, eso sería un uso irresponsable de los recursos y los dones del cuerpo de Cristo. En un sentido más sencillo, un hermano quiere que las sillas vayan en modo de mesa redonda. El otro quiere que las sillas vayan en fila. Eso no es un mecanismo para decir, asociación, necesito ayuda. O sea, eso realmente no es un mecanismo para activar, sino que hay casos específicos que ya los vimos en el primer punto. Cuando haya dificultades doctrinales, de gobierno, asuntos generales que perturben la unidad, la edificación de la iglesia y en casos de disciplina donde haya arbitrariedad. Esos son los casos particulares que la confesión muestra. Pero el hecho de cómo van las sillas organizadas, eso no es un mecanismo para activar el consejo de la asociación. Entonces, este consejo intereclesiástico está reservado para tratar temas de peso, controversias teológicas que afecten el fundamento de la fe, crisis de gobierno que amenacen la asistencia de la misma paz congregacional y los casos de injusticia que requieran una revisión exhaustiva de los principios bíblicos. En definitiva, mis hermanos, el modelo y el método de la asociación es un ejercicio de humildad corporativa. Una iglesia que busca consejo es una iglesia humilde, porque reconoce que tiene necesidades y que no sabe cómo manejar todos sus asuntos. Entonces, al acudir a este recurso, una iglesia local declara que su prioridad no es tener la razón. Y esto es importante. Cuando nosotros acudimos como iglesia a buscar consejo, esto habla de cuán necesitados realmente estamos de ser guiados conforme a la palabra. Y no entonces decir yo tengo la razón o mantener un control férreo, sino ser fiel a la verdad. Y al igual que el apóstol Pablo en Jerusalén, los oficiales y miembros que buscan el consejo asociativo demuestran que valoran la unidad de la Iglesia Universal y la pureza del Evangelio por encima de su propio orgullo institucional. Así que, mis hermanos, este método cooperativo garantiza que la independencia de la iglesia local no se convierta en una licencia para el error, sino que sea una autonomía fortalecida y resguardada por la sabiduría colectiva de la hermandad de iglesias. Ahora, por último, veamos los límites de la autoridad. Los límites de la autoridad. Dice la confesión: sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho
ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Esta es la última parte del párrafo 15 y este pilar de esta instrucción eclesiástica nos sitúa en el corazón mismo de la identidad bautista reformada, porque la distinción crítica entre la cooperación intereclesiástica y la jerarquía denominacional, es necesario que nosotros comprendamos que el diseño bíblico plasmado en la Confesión de 1689, la asociación de iglesias, no constituye un supergobierno ni una instancia superior que anule la autonomía de la congregación local, sino por lo contrario, la autoridad final en asuntos de gobierno, disciplina y doctrina reside en la iglesia local bajo el señorío directo y exclusivo de Jesucristo. Recordemos que cada iglesia local, el rey de esa iglesia es Jesucristo, pero él mismo ha instituido estos medios, estos mecanismos para buscar ayuda en casos de dificultad. Entonces la asociación es una herramienta de auxilio, pero no un tribunal. Es un auxilio, pero no un tribunal. Es un brazo de apoyo, pero no una mano que empuña el cetro de mando sobre las conciencias de los creyentes. Así que es fundamental entender que la asociación no convierta a las iglesias en una denominación jerárquica. Iglesia madre, iglesia hija, no, eso no es así. Porque la autoridad final reside en la congregación local bajo el señorío de Cristo. Y la confesión específicamente presenta dos límites y que los voy a mencionar. El primero es: no hay poder jurisdiccional. La confesión lo dice: a los representantes reunidos no se les entrega poder eclesiástico propiamente dicho ni jurisdicción sobre las iglesias reunidas para ejercer disciplina o imponer decisiones. Entonces, en primer lugar, debemos enfatizar que a los representantes o mensajeros reunidos en estos consejos no se les entrega poder eclesiástico ni jurisdicción sobre las iglesias. Es decir, la iglesia hermana no puede venir a mandar en esta iglesia, porque esta iglesia tiene su autoridad local, que son los miembros de esta iglesia. Entonces, en el sistema congregacionalista, las llaves del reino, el poder de admitir, disciplinar o excomulgar miembros, han sido entregados por Cristo a la iglesia local. Es decir, no podemos llamar de sublime gracia a un hermano que venga a expulsar a un hermano de esta iglesia. Es la iglesia misma la que tiene, digamos, el formato o el archivo de este hermano y dice: no, este hermano hay que excomulgarlo. Nosotros solamente seríamos consejeros, pero no puedo venir yo a expulsar a este hermano de esta iglesia. Entonces, las llaves de la iglesia han sido entregadas a la iglesia local, no a un sínodo, ni a una conferencia, ni a una mesa directiva regional. Es a la iglesia local. Entonces, una asamblea de mensajeros no tiene la potestad legal ni espiritual para imponer decisiones de gobierno interno. Ellos no pueden remover a un pastor de su cargo, ellos no pueden alterar la membresía de una iglesia ajena, ni pueden dictar sentencias disciplinarias que la iglesia local deba acatar por obligación institucional. No, es que nosotros somos la asociación y nosotros decimos que es así. No es la forma. No es la forma. Entonces, cualquier intento de ejercer tal poder sería una usurpación de la autoridad de Cristo y una violación del orden establecido en las Escrituras, donde cada iglesia responde directamente a su cabeza, que es el Señor Jesucristo. Es decir, nosotros como iglesia, nuestras decisiones tenemos que rendirle cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo que presenta, o el segundo límite, es que este consejo es de carácter consultivo. Es de carácter consultivo y esto debemos tenerlo muy presente, porque nosotros, como decía hace un momento, lo que hacemos como iglesia al buscar consejo
es precisamente eso, buscar consejo. Estamos haciéndole una consulta. Mire, hermanos, tenemos esta situación, ¿qué hacemos? Primera vez que nos pasa, ¿qué hacemos? Entonces, este es el segundo límite, que es de carácter consultivo. Y esto a nosotros nos lleva a considerar el carácter estrictamente consultivo de la asociación. Y este sería el segundo límite presentado en la confesión. Las recomendaciones que emanan de una reunión de mensajeros son ciertamente formales y autoritativas. ¿Autoritativas por qué? Porque el consejo viene basado en lo que dice la Escritura. En ese sentido tiene autoridad, pero también es vital definir en qué sentido lo son. Es importante ver en qué sentido tiene autoridad, porque su autoridad no es una autoridad de mandato o coacción, sino una autoridad de sabiduría y consejo. En ese sentido es que tiene autoridad. Entonces, cuando hombres maduros, dotados y piadosos se reúnen para estudiar un caso difícil a la luz de la Biblia, el resultado de esa deliberación debe ser recibido con gran respeto y seriedad. Estos hermanos tomaron trabajo para estudiar este caso, pero no es un consejo que se deba desechar a la ligera, porque esto representa la sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo. Así que realmente debemos tener en alta estima el consejo por parte de una iglesia hermana o de iglesias hermanas. Pero sin embargo, no es obligatorio en el sentido de que la iglesia local sea forzada a cumplirlo bajo pena de sanción eclesiástica. Si no lo hace, lo sacamos de la asociación. Eso no es la forma. Entonces, la iglesia local debe ser la que, tras considerar el informe de los mensajeros y ser convencida por las escrituras, aplique voluntariamente las recomendaciones por convicción interna. La asociación ilumina el camino, pero la iglesia es la que debe caminar por él. Debemos tener esto presente. Entonces, este principio de no obligatoriedad protege la libertad de la iglesia, pero sobre todo la libertad de conciencia. La confesión se apoya firmemente en el texto de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Un hermano que me ayude con la lectura. 2 de Corintios 1, 24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis vivos. Muy bien, entonces el apóstol Pablo declara con humildad que él no se enseñorea de su fe, sino que es colaborador de vuestro gozo. Entonces, si un apóstol de la talla del apóstol Pablo se negaba a enseñorearse de la fe de los hermanos, con cuánta mayor razón deben los mensajeros modernos evitar cualquier rastro de tiranía eclesiástica, y este es el tercer límite entonces que muestra la confesión. A la parte final, dice, se reconoce teológicamente que solo Dios es el Señor de la conciencia y que Él la ha dejado libre de doctrinas y mandamientos de hombres que sean de alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en ella. Mis hermanos, ninguna asociación, por muy sabia que sea, debe pretender ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. El consejo intereclesiástico tiene éxito cuando logra persuadir a la iglesia local mediante la verdad bíblica, no cuando logra someterla mediante la presión institucional. Así que mis hermanos, viéndolo en un sentido amplio, este equilibrio evita dos peligros extremos. Uno, el aislamiento independiente, donde una iglesia se vuelve una secta sin rendición de cuentas, y el centralismo jerárquico, donde la iglesia pierde su voz y voto frente a una burocracia externa. Y esto es muy peligroso de verdad cuando una iglesia llega a ese punto en el que iglesia externa es la que viene a mandar
en la iglesia local, cuando mismo Cristo ha dado la autoridad a esa iglesia local. Entonces, en el modelo de la Asociación Bautista, el poder fluye desde la iglesia local hacia la asociación para propósitos específicos de consulta y el consejo regresa a la iglesia local para ser validado por la congregación. Entonces, mis hermanos, algunas aplicaciones para la vida eclesiástica. Lo primero es la humildad de los oficiales. Realmente esta primera aplicación práctica recae sobre los hombros de quienes lideran las iglesias. Los pastores y ancianos, ellos deben internalizar que el llamado al ministerio no es un llamado a la infalibilidad. La sabiduría en el consejo exige una postura de humildad profunda donde el oficial reconoce que su propia opinión no es la última palabra. Lo segundo, la responsabilidad de los miembros. Y aquí quiero enfocarme en la fidelidad en los tiempos de crisis. Para el miembro de la congregación, esta doctrina establece un estándar de madurez y compromiso, porque existe una tendencia moderna al nomadismo eclesiástico, donde el creyente abandona la iglesia al primer indicio de problemas en el liderazgo o la enseñanza. Pero sin embargo, la asociatividad enseña que el miembro debe desvivirse por su iglesia local. En un sentido más práctico, abandonar la congregación ante una falla, aquello que en un sentido coloquial le llamamos huir del barco cuando se está hundiendo, a menudo es un acto de cobardía espiritual. Irse de una iglesia local cuando hay problemas, eso es un acto de cobardía. Y aquí la aplicación práctica es actuar como los de Berea, escudriñar las escrituras con diligencia y si se detecta un error, agotar las instancias de consejo que la asociación provee. Lo tercero, la protección contra el abuso. Es la tercera aplicación. Y una de las funciones más vitales de la asociación es servir como una garantía contra el abuso de autoridad. En las iglesias aisladas es más fácil que surjan liderazgos autoritarios que intenten aislar a la congregación de influencias externas. Y esto lo hacen con un propósito: manipular la doctrina o la conducta de los miembros. Pero la asociación rompe este aislamiento. Prácticamente la existencia de un consejo eclesiástico asegura que ningún oficial pueda secuestrar la conciencia de los hermanos sin que estos tengan un lugar donde clamar por justicia. Y lo último, mis hermanos, lo cuarto, es la meta final que tiene todo esto que hemos dicho y es la sola gloria de Dios. Todas estas aplicaciones convergen en un solo punto, es la gloria de Dios a través de la paz y la pureza de su iglesia. Así que, mis hermanos, la meta no es solamente guardar el orden por una estética institucional, sino fomentar un amor fraterno real y un apoyo común que redunde en el crecimiento espiritual de cada santo. Mis hermanos, a modo de conclusión, la sabiduría del Consejo Intereclesiástico, fundamentada en la Confesión de 1689, establece que la vida de la iglesia no está diseñada para el aislamiento, sino para una interdependencia vital que brota de la voluntad del mismo Cristo. Porque esta asociatividad es un mandato bíblico que permite a la iglesia local ser protegido por el Consejo de Congregaciones Hermanas, garantizando que la predicación permanente sea pura y que el orden bíblico se mantenga frente al remanente pecaminoso que aún opera en hombres y mujeres. Dijimos también que el mecanismo se activa ante asuntos que afectan la paz general, las dificultades doctrinales o injusticias en los procedimientos disciplinarios. Esto funciona como un resguardo contra el autoritarismo y el error que surge cuando una iglesia se cierra sobre sí misma. Y siguiendo el modelo de Gálatas 2,
Decíamos también que este método se basa en la multitud de consejeros, donde mensajeros delegados aportan objetividad para iluminar conflictos sin usurpar la autoridad de la iglesia local. Ahí decíamos también que es crucial entender que este poder es estrictamente consultivo y no jurisdiccional. La asociación no es un supergobierno, recordemos eso, sino es un brazo de apoyo que busca persuadir mediante la verdad bíblica y que respeta que solo Dios es el Señor de la conciencia. En última instancia, mis hermanos, esta práctica fomenta la humildad en el liderazgo, protege la libertad del miembro y asegura que la meta final de la vida eclesiástica sea la sola gloria de Dios a través de la paz y la pureza de su iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque cada día nos instruyes como iglesia local, Señor, a cómo conducirnos. Gracias por los privilegios que le brindas a tu iglesia, Señor, a través de la asociatividad con otras iglesias hermanas. Gracias, Señor, porque nos haces una iglesia confesional que nos permite tener estos privilegios, Señor. Gracias por acordarte de estos pequeñitos que cada día buscan tu reino, Señor. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nos ayudes a crecer en piedad y que nos ayudes, Señor, a crecer en nuestras relaciones intereclesiásticas, Señor. En Cristo Jesús te damos toda la gloria. Amén y amén.